¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. La reaparición de Ernesto Zedillo Ponce de León me hizo recordar esta lucha incesante por parte de la oposición en sus diferentes facetas, empresarial, mediática, política, por encontrar referentes, liderazgos que les permitan contrarrestar la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, de cuestionarla supuestamente desde el fondo para evidenciarlo y sobre todo demostrarle a millones y millones y millones de mexicanos que hemos cometido un error al votar a favor de un proyecto de nación. Esa andanada denostativa por parte de Cedillo, en donde acusa abiertamente al gobierno de López Obrador y a su movimiento de atentar contra la democracia, es el ejemplo palpable de lo que ahora comparto con ustedes. Lamentablemente para la oposición no conseguirá esto y no lo conseguirá porque todos los que para ellos son sus referentes son personas sumamente despreciables para la mayoría de los mexicanos y de las mexicanas. El propio Ernesto Zedillo Ponce de León, un hombre sumamente perverso que utilizó a los medios de comunicación, llámese radio, televisión y prensa, para construir una imagen que estaba muy lejos de ser real, pero que de esa manera trataba de pasar a la historia como el salvador de la patria, como el hombre que permitió la alternancia democrática, como el presidente priista menos priista, precisamente para lavarle la cara y alejarlo esa sana distancia de ese corrupto partido político que le había permitido llegar a la presidencia de la República. Todo comenzó con la crisis económica, esa crisis económica de la cual tanto él como Carlos Salinas de Gortari tuvieron responsabilidad, porque fue originada por el propio sistema que ambos respaldaron y siguen respaldando hasta el día de hoy. Cedillo encontró una salida muy fácil, echarle la culpa totalmente a Carlos Salinas de Gortari y utilizar la fuerza de las televisoras para satanizarlo de tal forma que se convirtiera incluso hasta en el generador de los temblores. Nadie justifica a Salinas ni mucho menos. Ahorita iremos con él, pero hay que dimensionar. Y en esa dimensión, Cedillo sin duda alguna se graduó como un personaje sumamente, pero sumamente perverso. Vino entonces el Fobaproa, un verdadero robo a las mayorías, uno de los actos más injustos de los que su servidor tenga memoria, y que sin embargo la orden desde Los Pinos fue encontrarle lo bonito al mismo. Yo escuché a tres, a tres dueños de medios de comunicación diciendo, si no pueden hablar bien del FOBAPROA, entonces no hablen, porque lo que necesita este país es estabilidad como tal, y la estabilidad solamente la da la macroeconomía. Entonces Cedillo, a través de los medios corporativos, intentó disfrazar este robo a la población, este fraude a la población como un acto de heroicidad necesario para salir adelante. Posteriormente, un hombre brutal, represor, enemigo de la pobreza, racista y clasista, actos que normalizó en todo momento y que mostró en sus acciones en contra de las comunidades originarias. Acciones brutales, criminales, gangsteriles, masacres completamente, de las cuales, por supuesto, él no se iba a responsabilizar cuando se dieron a conocer. Por eso corrió a su secretario de Gobernación, Emilio Choifet, porque supuestamente en su gobierno no ejercían igual que el viejo PRI. Y era peor que los priistas, era peor que Gustavo Díaz Ordaz, que fue tan cínico que reconoció su autoridad en la masacre de Tlatelolco. Este tiraba la piedra y escondía precisamente la mano. Pero entonces los medios, sus grandes aliados de Cedillo, querían hacernos creer que todo era responsabilidad de Choifet. Y después, que era un presidente comprometido con esas causas, que buscaba llegar a acuerdos y que los que no y que había atacado o se habían atacado o la violencia alcanzaba a aquellos que seguían queriendo generar inestabilidad en el país. La huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México fue otro de los hechos que marcó para siempre al Cedillato y que por supuesto los medios de comunicación
afirmaron que se trataba de una bola de revoltosos, de una bola de rebeldes, de una bola de flojos, de porros, quienes no entendían la necesidad de modernizar a nuestra máxima casa de estudios, quienes no entendían la grandeza que sería compararse con la Sorbona de París, incluso en su propia administración, quienes no aceptaban ceder ante la influencia directa del neoliberalismo que amenazaba con acabar con la gratuidad de la educación, una gratuidad que para Cedillo era una ofensa directamente, porque él, uno de los principales promotores de la meritocracia, quería hacerle creer a la gente, y a muchos lo logró, por cierto, que cualquiera podía alcanzar el éxito en este país, cuando en realidad su intención de profundizar en la meritocracia era para mantener a la gente pobre todavía mucho, pero mucho más pobre, y que unos pocos en realidad alcanzaran siquiera la universidad pública, el nivel universitario, y que nos convirtiéramos, como él mismo lo reconoció, en un país de técnicos, de mano de obra. Así de grave, así de perverso era Ernesto Cedillo Ponce de León, y la hizo andanada en contra del UNAM. Un hombre que quiso, pero que dijeron los medios, no, jamás. Él estuvo en el 68, proveniente del Politécnico. Él jamás se comportaría de esa manera. Y finalmente, la falsa alternancia al poder. Cedillo fue el gran creador de esa República de la Simulación, ejecutando las órdenes dictadas por el poder económico, instituciones autónomas, democracia, contrapesos, una Suprema Corte de Justicia que desbarató de un manotazo. ¿Por qué? Porque según los medios estaba modernizándola. Y en realidad no era una Suprema Corte sedillista, era una Suprema Corte neoliberal. Y al final, insisto, llega con este cambio de estafeta, un cambio pactado entre las élites. Pero la orden a los medios fue: Cedillo es un demócrata, Cedillo es un héroe, Cedillo es un modernizador, Cedillo fue un gran presidente que sacó al país de todo el problema heredado por Salinas y que enfrentó, por supuesto, las vicisitudes internacionales y superó todos los riesgos al futuro, cuando en realidad lo que hizo fue hundirnos más y más y más y segregar más y más y más este país. ¿A quién tienen? Enrique Peña Nieto está escondido. Felipe Calderón, para algunos, Felipe Calderón, recuerda, era el líder que necesitaban en las elecciones. Un presidente que lo hemos dicho aquí en muchísimas ocasiones, que hizo de la necropolítica su sello. Y con eso basta para entender por qué no puede ser referente de nadie que tenga un poco de decencia. Vicente Fox Quesada, un boquiflojo, un lengua larga, un hombre que banalizó tremendamente el poder, que se defiende diciendo que en sus épocas no había masacres ni violencia, porque mucho no llegaba a los medios de comunicación. Pero además, nunca reconoce que él criminalizó la pobreza, que él profundizó en las asimetrías, que él convirtió a México literal en un changarro, en una empresa. Cedió completamente Fox el control a los empresarios. Fue un traidor en todos los sentidos, Vicente Fox Quesada. Pero eso sí, los medios corporativos quisieron venderlo como el presidente de la alternancia, cuando en realidad Fox mantuvo todo el aparato represor del viejo PRI y lo ejecutó cuantas veces fue necesario. Mantuvo toda la estrategia corruptora del PRI y la ejecutó cuantas veces fue necesario. Mantuvo el comportamiento extorsionador del PRI y lo hizo cuando fue necesario. No se atrevió a llevar al final el tema del desafuero por el temor clásico que le generaba a este hombre tomas de decisiones que tarde que temprano en su obcecada cabeza sabía que se le iban a revertir. Y Salinas, que para algunos integrantes de la oposición tendría que ser su referente, es gracias precisamente a uno de los suyos que se vuelve insostenible por donde se le quiera ver, por mérito propio y por la participación de los medios de comunicación. Esos son los referentes de la oposición. Esos son los nombres y personajes que la oposición ha buscado durante meses enfrentar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que buscan supuestamente dislocar
afectar a una administración, sí, que no es perfecta, de claroscuros, que hubo excesos, hubo errores y demás, hay pendientes, pero que sin duda alguna es muy superior a lo que hay, o lo que había, más bien dicho. Y ese es el problema de la oposición. No entender, no entender que ni Salinas, ni Fox, ni Calderón, ni Ernesto Zedillo Ponce de León representan a los mexicanos y las mexicanas. Solo representan a una minoría que se niega a escuchar y continúa y continuará en el suelo, porque esta oposición, México necesita una oposición sólida, sin duda, pero no esta. Esta que es hija de Cedillo, de Fox, de Calderón, de Salinas, es una oposición totalmente para el olvido y desechable. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer, ya lo saben, siempre es un gusto platicar precisamente con ustedes, pero además déjenme comentarles otros puntos, por supuesto, de esta charla que me parece que es fundamental en muchos aspectos. ¿Y qué pasa directamente por esta ausencia de voces? ¿Quién es hoy por hoy la voz de la oposición? ¿Quién es hoy por hoy el liderazgo de la oposición? ¿Lili Téllez? ¿Ricardo Anaya? ¿Marco Cortés? ¿Alejandro Moreno? ¿Margarita Zavala? ¿Francisco Ramírez Acuña? ¿Jorge Álvarez Maínez? ¿Dante Delgado? ¿Quién? ¿Quién es ese personaje que tiene la capacidad para contrarrestar lo que se hace desde Morena? No hay nadie. Y de ahí precisamente es donde parte un hecho que no podemos soslayar. Y se los mencionaba hace un momento. La necesidad de una oposición fuerte, de una oposición sólida, de una oposición que huela a tierra, de una oposición que entienda lo que está viviendo nuestro país, de una oposición que realmente pudiera, en un momento dado, ser una opción incluso de gobierno. Esta oposición va de salida, y va de salida porque es simple y llanamente la cruda de una borrachera neoliberal que ha cumplido su ciclo en el poder y que ellos no lo quieren aceptar ni lo quieren reconocer porque su soberbia no se los permite. Hablamos de cuatro expresidentes que hoy por hoy son sumamente despreciados por la ciudadanía, cuatro expresidentes que hoy por hoy son considerados los grandes gestores de la tragedia humanitaria que vivimos. Cedillo, Salinas, Fox, economía, asimetrías, desigualdad, Calderón, violencia. Cuatro presidentes que le dieron rostro al México neoliberal, a la hegemonía neoliberal, a esa hegemonía creada por el PAN y por el PRI, quienes a través de distintos actos demostraron precisamente que lo intangible era totalmente desechable, que todos y cada uno de los ciudadanos y mexicanas de a pie eran simplemente un número, que normalizaron aquella frase que parecía una broma macabra de que en lugar de la pobreza acabaras precisamente con los pobres. Los grandes creadores, formadores, consolidadores de ese México neoliberal, de ese México que ahora se cae, se simbra con la reforma judicial, de ese México que todos los días sale a gritar que estamos inmersos en una dictadura. Esos rostros, esos protagonistas, esos líderes ya no pueden encajar en el México actual. Sin duda, para algunos de los 16 millones que representan a la oposición, serán referentes, pero no se dan cuenta que la historia no la crea un medio de comunicación. Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, fue un personaje que los medios de comunicación hicieron creer que estaba llevando a México al primer mundo. Recuerda las campañas de solidaridad. Fue un personaje que los medios de comunicación hicieron creer que era un hombre brillante, joven, echado para adelante, el presidente que México necesitaba para llevarnos a la modernidad, el presidente que México necesitaba precisamente para sacarnos de ese ostracismo y sobre todo de esos sexenios verdaderamente corruptos, rapaces del nacionalismo revolucionario, falso nacionalismo revolucionario, encabezados por Luis Echeverría y José López Portillo. Lo hicieron crecer,
crearon esa imagen que después los mismos medios, por órdenes del sucesor, derrumbaron. Vicente Fox, el padre casi casi de la democracia, el presidente distinto, el hombre del pueblo, el candidato y presidente que entendía al mexicano común y corriente, el Pancho Villa del del nuevo siglo, ese mexicano distinto que llegaba al poder, pero que no representaba a ningún pueblo, que representaba literal los intereses de la Coca-Cola. Felipe Calderón Hinojosa, el presidente del empleo, el presidente que enfrentaba al narcotráfico, el presidente que evitaba que la droga llegara a tus hijos, el presidente que varios corifeos que hoy atacan sin denuesto a López, sin descanso, perdón usted, a López Obrador, apapachaban, lo abrazaban y festejaban junto a él una falsa guerra y que se dejaban seducir con caviar, a pesar de que sabían que detrás de ellos había gritos de víctimas que estaban solas. Los medios pueden crear la imagen que quieran, pueden crear la historia que deseen. Al final el tiempo pone cada quien en su lugar y al final esos liderazgos confirman que son totalmente desechables, confirman que son liderazgos totalmente rebasados y que la historia la escribe el pueblo, la escribe la ciudadanía. Y la ciudadanía ha dado ya su veredicto en lo que es López Obrador y esta baraja de gángsters. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pulgar arriba si les gustó el video, échenme su comentario, échenme por supuesto el super chat, el super gracias, ya lo sabe, únanse al canal, son nuestras tres formas de monetización en este momento, por si usted quiere apoyarnos de alguna manera. Comentarios, denuncias, invitaciones a café, lo que quiera, a stog76@gmail.com. Les agradezco de verdad, como siempre, nos vemos al ratito, ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un placer.